Hola a todos los que nos escuchan, mi nombre es Mili Suárez y soy coordinadora del Nodo Villavicencio de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. Hoy estoy aquí porque queremos cumplir un sueño y es el Museo Comunitario Ambiental de Villavicencio. Y hoy me tomo la vocería del canal de Una Pausa en la Jornada con el doctor Álvaro Niño, que es él. Bueno, y aquí me surgió una duda y es que el doctor venía diciéndome que tenía la cabeza caliente. Álvaro, ¿qué es lo que nos quieres decir hoy a todos los jóvenes? Pues que estás caliente y no necesariamente porque Jaimito esté al lado, de pronto. Pero la razón por la que tienen todos los jóvenes la cabeza caliente es porque en París, en el año 2015, en la Cumbre Mundial del Clima, que llaman Cumbre de la COP de las partes, entiéndase que partes para Naciones Unidas son los estados que firmaron los convenios y que fueron ratificados por la Asamblea Plena y por respectivos parlamentos. Las partes, y Colombia es una de las partes, estuvieron allá. Y dentro de las muchas conferencias que dieron, hubo una que nos dejó a nosotros en estado caliente, ardientes. O sea, nos puso al rojo vivo. Imagínense que esta empresa, Carbono 4, una multinacional de energías alternativas, de eficiencia energética y de transformación energética, demuestra con cifras que si solamente 100.000 franceses, o sea, un pequeño barrio de París, decidieran borrar los últimos 100 correos electrónicos de sus redes sociales y de los mails, con el ahorro energético obtenido, solamente por eso, se podría mantener la Torre Eiffel encendida con su ascensor un año. Es que mire, no nos damos cuenta, pero uno de los grandes factores generadores de cambio climático es el Internet. ¿Cómo así? ¿Han pensado ustedes cuánta electricidad se va en mantener encendidos esos gigantescos servidores alrededor del mundo, pero que además producen enormes cantidades de calor y hay que tener equipos de aire acondicionado muy potentes? Pero además, para conectarse con ellos hay que tener encendidos sus computadores y sus portátiles y teléfonos. Sumen la cantidad de electricidad que eso consume y es el equivalente al producido por 12 plantas termonucleares de altísima generación. Significa que solo para mantener el Internet encendido se necesita el equivalente de la electricidad que consumirían 12 ciudades capitales del planeta. Ese es el tamaño del problema. Entonces, pregunto, ¿es tan importante lo que solemos guardar en los correos electrónicos viejos y en los archivos de las redes sociales, donde tenemos fotos de la novia suya de antes de Mili, de antes de la novia suya de antes de... O sea, tienen fotos ridículas de jodas que pasaron hace 10 o 15 años con gente que no vale la pena, o cotizaciones de cosas que ya ni se consiguen. Le apuesto que tú tienes cotización de una grabadora de casetes y los chinos de ahora no saben qué es un casete. Pero hay gente que es así, nunca los ha borrado. Pero mantener toda esa basura consume electricidad. Y eso es un pecado con el ambiente y no debemos hacerlo. Yo propuse hace unos años en los colegios de mi localidad, que es Florida Blanca, que es una de las partes de la zona metropolitana de la capital de Santander, que es el departamento o estado, como dicen en otras partes, que borráramos todos los correos electrónicos basura y que tuviéramos un papelito encima del pupitre de cada alumno que tuviera la fecha en que debía borrarlo. Si se saben la fecha del peligro, ¿no? Ustedes saben de qué estoy hablando, apréndanse la fecha para borrar sus correos electrónicos, porque también tiene que ver con la supervivencia. Y hicimos un ejercicio. Si todos los florideños, pero pongamos 100.000, porque somos 400.000, borráramos todos nuestros correos electrónicos, podríamos mantener nuestro símbolo, que es el Cerro del Santísimo, una estatua de Cristo tan grande como la del Corcovado en Río de Janeiro, con su teleférico encendido todo el año. De esa es la magnitud. Entonces, por favor, eso era lo que les quería decir.
Los jóvenes son adictos a las redes sociales, son adictos al internet, son adictos a la conectividad, están todo el día grabándose y compartiendo cosas. No, eso no está mal, y ahora en época de cuarentena es la única manera de socializar. Pero por favor, una vez que la vio, se enamoró, bórrela, que le va a llegar. Acuerde de las leyes espirituales del éxito. Para poder recibir necesitamos dar. Hay que crear un vacío que haga que sea llenado. Entonces, me hacen el favor y me borran todo el material que tengan almacenado en sus computadores que no necesiten, en las redes sociales, en los emails, y cojan el hábito de hacerlo una vez al mes. Ese era el mensaje y era lo que hice acá. ¿Sí? Pero aquí además hay otro cartel que sale un poco de vacas, unos árboles cortados y los incendios. Va a complementar la clase que vimos en los factores que condicionan el clima. Es que el metano producido por el ganado vacuno en la transformación digestiva de los 4 estómagos es un gas 23 veces más potente como efecto invernadero que el CO2. Y además, para obtener estos potreros, deforestaron, tumbaron los árboles y ya no hay captación en los reservorios de carbono de la parte seca de la tierra. Pero además, esto va a traer sequías que van a generar incendios forestales. Sume usted liberación de metano, descongelamiento de permafrost, incendios forestales y cabezas calientes. ¿Y qué hay? Crisis climática, catástrofe ambiental y colapso de nuestra civilización y nuestra biodiversidad. Y francamente, esta parejita tan linda merece tener hijos. Pero tendrán esos niños un planeta digno y decente donde crecer y desarrollarse. Ahí le dejo la palabra a Mili. Bueno, Álvaro, aquí me surgió una duda súper grande y es porque en el Meta pues es despensa agrícola, además ganadería extensiva. Hay bastante deforestación y pues sabemos que la Macarena se lleva el primer lugar en deforestación aquí en Colombia. Además de eso, pues sabemos que 6 meses son de temporada de lluvia y temporada seca. Sí. Pero aún así, por ejemplo, en Villavicencio, que es donde yo vivo, se ve una variabilidad del tiempo muy inestable, ¿sí? O sea, no se sabe en qué momento realmente uno sale con sombrilla por si hace sol o por si llueve. Sí. Entonces, bueno, si vemos todo ese contexto que tú nos has comentado, pues entonces, ¿qué le espera al Meta? Le esperan cosas terribles. Yo quiero mucho el Meta, porque como les conté, mi papá vivió allá, fue aviador, Aeropuerto Vanguardia. Y en el libro El Alcaraván, de Germán Castro Caicedo, demuestran cómo la colonización de los llanos se hizo gracias a ese burro de acero que eran los DC-3. Porque en época de lluvias era imposible transitar por tierra. Pero imagínense ustedes cuando los fenómenos climáticos se exacerben y tengamos las peores inundaciones jamás registradas. El llano se va a inundar, pero luego 6 meses después se va a secar y se va a incendiar. Pero lo más terrible es que como despensa agrícola va a tener una crisis espantosa, porque primero, con estos cambios climáticos, los cultivos de arroz extensivo van a fallar y la ganadería se va a ahogar o a morir de hambre, pero no van a poder sacar los productos de Villavo hacia Bogotá, porque esa carretera, que de por sí es complicadísima por la geología, va a vivir derrumbe tras derrumbe por las lluvias increíbles que esto va a traer. Entonces, pienso que uno de los departamentos más lindos de Colombia, yo no he visto atardeceres más bellos que ellos, y los veía desde el avión de mi papá. Con esa variedad, con esas frutas, ¿ha visto usted papayas más grandes? Yo en mi vida, es que es perfecto. Es triste que pueda tener un mal futuro. Va a ser uno de los departamentos, junto con los departamentos costeros, más golpeado por los efectos del calentamiento global si llegamos al punto de no retorno, que es sobrepasar la barrera de 1.5 a 2 grados centígrados de incremento de la temperatura respecto a los niveles preindustriales, donde ya no podemos enmendar tantos errores cometidos. Entonces, llaneros y colombianos en general, eduquémonos en cambio climático, volvamos el tema algo envolvente de toda nuestra generación, aprendamos todos los factores de la temperatura sobre la atmósfera, que no son solamente el sol y el efecto
invernadero. Y que sepamos que lo que está cambiando el clima no es que la órbita terrestre se haya inclinado el eje o que los ciclos de Milankovitch estén alargándose o acortándose o lo que quiera. No, está demostrado, así al presidente Bolsonaro y al presidente Trump no les suene, que la causa de este calentamiento que está condicionando un cambio acelerado en el clima, que en condiciones normales hubieran necesitado 10.000 años y lo hicimos en 150 años, es la quema de los combustibles fósiles. Y la premura es la descarbonización de la economía y de la generación de energía. El 80% de la emisión de gases de efecto invernadero es solamente para producir electricidad en todos aquellos países que no tienen hidroeléctricas. Para producir electricidad, para mantener los computadores encendidos y en general a toda la economía funcionando, estamos poniéndonos en serio peligro de extinción. Entonces, premura, política de Estado, transformación y eficiencia energéticas. Si le llegan a preguntar, ¿está de acuerdo sí o no con el fracking? Usted dígale, no me haga preguntas tontas. Piense, transformación y eficiencia energéticas. Por ahí es, esa es la solución. Muchas gracias, mis queridos hijitos. Yo me siento feliz y dichoso. Solo me queda una clasecita y los dejo ir para su Villavicencio del alma. Vamos a profundizar un poco más en el permafrost y el riesgo de su descongelamiento. Acompáñenme, por favor, y recuerden que este canal es el vehículo oficial de comunicación del MUCAF, con F, Museo Comunitario Ambiental de Florida Blanca, el tío y padrino del MUCAF, con B, Museo Comunitario Ambiental de Villavicencio. Primero y segundo, museos de cambio climático en Sudamérica. Sería tercero y cuarto del mundo, pero les garantizo, les apuesto mi abuela, aquí así es, que son los mejores del mundo. Muchas gracias. Oh